Esta es la presentación del proyecto de vinculación para la materia Practicum con el tema Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema a tratar es el sexting. Mi nombre es Ramón Gilberto Rodríguez Torres y este trabajo se ejecuta en el año 2022. Actualmente vivimos en una era tecnológica con alta disponibilidad de contenido y de comunicación masiva a través de redes sociales, aprovechando la mensajería y las videoconferencias. Dado el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la población en general recurrió al trabajo y al estudio mediante entornos virtuales, estableciendo como medio de comunicación plataformas tecnológicas como WhatsApp, Zoom, Skype, Messenger, entre otras. Es importante notar que existe un uso irresponsable, con desconocimiento e incluso inmadurez de las tecnologías de la información y comunicación, por lo que la población es vulnerable a las nuevas formas de delinquir a través de la tecnología como consecuencias de actividades que se desarrollan en este entorno, como lo es el sexting. Dentro de lo que son las garantías constitucionales de las personas en el Ecuador, podemos o conocemos que la Constitución de la República del Ecuador establece los derechos que disponen los ciudadanos, dentro de los cuales se pueden destacar el derecho a la integridad personal y a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y no discriminación, siendo deber del Estado la prevención, atención, eliminación y sanción de toda forma de violencia, incluida la violencia digital. Garantía constitucional de una vida libre de violencia. El artículo 46 de la Constitución de la República nos indica que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Así también, la Constitución en su artículo 46 indica que se dará protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género, buscando de esta manera proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía. En el artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, así también una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. De igual manera, en el artículo 66, dentro de los incisos relacionados con lo que son los derechos digitales en relación al tema a tratar, que es el sexting, podemos destacar el derecho al honor y al buen nombre. La ley, la legislación del país protegerá la imagen y la voz de la persona. De igual manera, en el inciso 19, se menciona el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Protección de la información personal. La Constitución de la República dispone, a través de su contenido, la protección de la información personal, la cual se considera como confidencial en términos de salud y vida sexual. Además, se considera el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones, la inviolabilidad de la correspondencia física y virtual y de cualquier otro tipo de comunicación. Estos derechos llevan a la correlación con los derechos de la intimidad, privacidad y a la vida privada, personal y familiar, que muchas veces son vulnerados cuando nosotros tenemos casos en los cuales a partir de la práctica del sexting se ven vulnerados los medios de comunicación, la correspondencia, y se obtienen fotografías o contenido comprometedor de las personas, violando los derechos consagrados dentro de la Constitución de la República. De igual manera, la Constitución establece que en el caso de niñas, niños y adolescentes, estos deben estar protegidos contra todo tipo de violencia, incluida la violencia digital. Dentro del artículo 66 de la Constitución, donde se consagran los derechos de las personas, también se reconoce y se garantiza los siguientes derechos. Todos estos derechos están siendo analizados desde el punto de vista del sexting y su utilidad para el tema en desarrollo. El derecho a guardar reserva
sobre sus convicciones, información personal, creencias religiosas, filiación o pensamiento político, salud y vida sexual, a excepción de casos en los que se requiera atención médica o la ley así lo requiera. Así también tenemos disponible el derecho al honor y al buen nombre, donde se indica que la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Tenemos el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física o virtual. En este caso vamos a abordar un poco haciendo referencia a lo que es la violencia digital, la cual viene derivada a partir de la práctica del sexting. En la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su artículo 10, ley publicada en el 2018, con el objeto de prevenir y disminuir los índices de violencia registrados en el país en contra de la mujer, se estipula los diferentes tipos de violencia, ¿sí? Para efectos de la aplicación de la presente ley y sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Integral Penal, en esta ley se consideran los siguientes tipos de violencia. Dentro de lo que es la violencia relacionada al sexting, nosotros podemos destacar lo que es la violencia psicológica y la violencia sexual, ya que este tipo de violencias son las que principalmente se ven registradas o son las que se presentan cuando nosotros tenemos problemas derivados del sexting, es decir, que cuando nosotros tenemos filtración de imágenes, nosotros encontramos como parte de la violencia que se genera contra las víctimas de este delito, la violencia psicológica, afectando a la parte psíquica de la persona, a la parte psicológica de la persona, y la violencia sexual siendo también parte o siendo una de las principales afecciones que recibe la persona que es víctima de este tipo de inconvenientes. En el artículo 12 de la misma ley, encontramos los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres y aquí se ha destacado los principales factores o los principales ambientes donde se va presentando la violencia contra la mujer, es decir, los diferentes espacios y contextos donde la violencia de género tiene su mayor presencia, y particularmente en niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Dentro de los principales lugares donde se puede presentar la violencia contra la mujer y haciendo énfasis en el tema a tratar que es el sexting, encontramos violencia intrafamiliar o doméstica, violencia en el ambiente educativo, en el ambiente laboral, en el ambiente deportivo, en el ambiente mediático, así como en el ambiente cibernético. La palabra sexting proviene de los términos en inglés sex, que hace referencia a sexo, y texting, que hace referencia a textear o a enviar mensajes de texto. Muchas veces este contenido contiene fotografías o videos con contenido de carácter o de nivel sexual, que son tomadas o que son grabadas por quienes protagonizan los mismos. Dentro de los factores claves que influyen en su descripción, así como el daño al potencial que tiene para el protagonista de este tipo de contenidos, nosotros podemos encontrar como factores principales, como factores a analizar, en primera instancia, el origen de la imagen, de dónde proviene dicha imagen, el contenido de la imagen, la identificabilidad que poseen estas imágenes y la edad del protagonista. Todos estos factores que tendrán una mayor o menor incidencia dentro de las consecuencias que pueda tener la práctica del sexting. ¿Cuáles son los aspectos que agravan esta problemática? Muchos aspectos han sido considerados como agravantes de la práctica del sexting. Dentro de algunos de ellos podemos destacar la inconsciencia que existe del riesgo potencial de esta práctica, la brecha generacional, ya que muchas veces es practicada por adolescentes, sexualidad precoz de la infancia, también se convierte en uno de los aspectos que agravan la problemática, pudiendo incluso incurrir en lo que es la pornografía infantil. Inmediatez de las comunicaciones, donde nosotros, una vez que se ha viralizado una imagen, no podemos o no tenemos el control sobre lo que vaya a pasar a futuro con la misma. ¿Cuáles son los riesgos de la práctica del sexting? Esta práctica conlleva muchos riesgos de variada complejidad, de variada condición, donde la infravaloración de estos riesgos hace que los adolescentes sean sujetos muy vulnerables a estos. En primera instancia tenemos la pérdida de privacidad,
la aparición de comportamientos delictivos considerados en la actualidad como el grooming, el cyberbullying, la sextorsión, que son actividades que se realizan dentro del ambiente virtual y pueden afectar a la persona víctima. Así como también tenemos el riesgo de la difusión a terceros de las imágenes o textos de contenido sexual que pueden derivar en conductas e incluso suicidas. El Ecuador, dentro de su legislación, penaliza la violencia, particularmente de tipo sexual, que puede estar o se puede incurrir desde el punto de vista de la práctica del sexo. El Código Penal, el COIP, en el Ecuador, así como el Código de la Niñez y la Adolescencia, y también el Código de la Salud en últimos tiempos, recogen la mayor parte de las demandas planteadas por los movimientos que defienden que están en contra de la violencia de la mujer, que protegen los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Vamos condensando y vamos incluyendo todo este tipo de delitos que se manifiestan para poder ser penalizados a través de la ley, llegando a un punto máximo donde se reciben penas de hasta 25 años por violencia de este tipo. Muchas veces no se suele denunciar este tipo de actos debido al temor a una represalia, a evitar problemas familiares o incluso la misma falta de fe dentro del sistema judicial, ya que los procesos duran mucho tiempo y suelen ser ineficientes. El COIP dentro de su contenido considera muchos artículos referentes a lo que es la penalización de este tipo de delitos que pueden ser derivados del sexting. En el artículo 166 se habla sobre el acoso sexual teniendo una pena de 1 a 5 años, en el artículo 168, la distribución de material pornográfico de niños y adolescentes con una pena de 1 a 3 años, el artículo 169 acerca de la corrupción de niñas, niños y adolescentes con una pena de 3 a 5 años, el artículo 170 referente al abuso sexual con penas de 3 a 10 años, el artículo 172 utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, de 5 a 7 años. Artículo 173, contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, de 1 a 5 años. Artículo 174, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. De igual manera, el COIP protege el derecho a la intimidad personal y familiar a través de sus artículos 178, haciendo referencia a la violación de la intimidad con penas privativas de libertad de 1 a 3 años, el artículo 179, revelación del secreto de 6 meses a 1 año, y el artículo 180, difusión de la información de circulación restringida con penas privativas de libertad de 1 a 3 años. Es importante reconocer que los alcances jurídicos actuales se encuentran inoperantes por los constantes avances que tiene la tecnología, debido a que no existen entes de regulación, vigilancia y control para los delitos de género en los medios digitales. Es por esto que como conclusiones en este trabajo hemos encontrado las siguientes 4 más importantes. El sexting es una actividad que conlleva peligro y que en la actualidad está muy extendida sin que quienes la practican sean conscientes de las terribles consecuencias que puede tener tanto para adolescentes como para adultos, considerando que los medios de comunicación por los que se realiza no garantizan la seguridad de los datos. Con el alto y creciente porcentaje de usos de medios digitales en la vida moderna, es importante conocer cómo cuidarnos, cómo nos cuida la legislación para prevenir, sancionar y reparar a la ciudadanía en casos de violencia digital que nace de situaciones como el sexting. El Estado ecuatoriano ofrece medios jurídicos para contrarrestar la violencia digital fruto de las actividades como el sexting. Sin embargo, estas aún no son eficientes en el ámbito digital. El nivel de impunidad para los delitos cometidos o acontecidos en los entornos digitales tiene un alto porcentaje, por lo que la respuesta judicial penal a la violencia digital no solo resulta ineficaz e insuficiente actualmente, y sugiere la necesidad de desarrollar leyes y políticas públicas referentes a esta problemática moderna. Es necesario que se realice actividades de orientación, particularmente a los jóvenes y adolescentes respecto al manejo de herramientas tecnológicas, con responsabilidad, permitiéndoles aprovechar los beneficios que presentan y conocer los riesgos a los que se exponen al realizar actividades como el sexting. Este trabajo tiene el objeto de enseñar a la colectividad qué herramientas presenta el Estado para protegerlos ante este tipo de amenazas, ante este tipo de riesgos que conlleva la práctica de estas actividades modernas como lo es el sexting. Muchas gracias por su atención.